Bien, hermanos queridos, muy buenos días. Dios me les bendiga. Es un placer enorme para mí el estar aquí, poder compartir de nuevo, tener esta maravillosa oportunidad de llevar un mensaje de parte del cielo. Así que el día de hoy el Señor nos ha dado esta bendición hermosa, este privilegio, porque realmente cada vez que trazamos su palabra es un privilegio para nosotros el poder exponer, el poder compartir el poder realizar esta tarea. Entonces, el día de hoy tenemos una meditación con un título que dice El horno de fuego, y allí vamos a estudiar sobre un relato, sobre una historia que encontramos en el libro de Daniel. Así que hoy vamos a estudiar algunos textos del libro de Daniel y bueno, inicialmente vamos a mirar el contexto histórico, pero vamos más allá de eso a hacer una aplicación, porque todo lo que encontramos en la palabra de Dios siempre al final tiene que tener una aplicación para nuestra vida y para nuestro entorno y lo que somos nosotros como seres humanos y cristianos. Así que bien, de manera inicial los invito a que allí donde estén vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a tener una palabra de oración. Así que oremos. Maravilloso Dios, amante Padre, de manera especial en este momento exaltamos tu nombre y queremos pedirte perdón primero que todo por nuestra iniquidad, nuestras debilidades. Somos seres falibles y en ocasiones fallamos. Queremos en este momento entregarnos en tus manos de amor, pedirte perdón, que nos hagas aceptos ante tu presencia, que podamos ser capacitados por ti al momento de exponer tu palabra, que todo lo que hagamos, Señor, aquí sea siempre para tu honra, para tu gloria, y que podamos, Señor, realizar un trabajo para el crecimiento y fortalecimiento de tu cuerpo, que somos todos nosotros los que conformamos tu iglesia, los que conformamos esta predicación del Evangelio. Te damos gracias, nos encomendamos en tus manos de amor en este momento, no habiendo méritos en nosotros, Señor, sino en los méritos de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Bien, queridos hermanos, realmente les doy en este momento una cordial bienvenida. De nuevo les comento y quiero repetir el título de este tema, El horno de fuego. Así que allí vamos a meditar en el libro de Daniel, ¿sí? Exactamente son las 5:02, así que bueno, vamos a iniciar. El título es El horno de fuego y vamos a estudiar el capítulo 3 del libro de Daniel. Así que allí el libro de Daniel en el capítulo 3, versículo 1 nos dice lo siguiente. Dice, tiempo después el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro de 70 codos de altura, que son 30 metros, y 6 codos de ancho, y la levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Bien, queridos, cuando vamos al contexto histórico, para los que hemos tenido la oportunidad de estudiar el libro de Daniel, si vamos al capítulo 2 del libro, en el capítulo 1 vemos que el pueblo de Israel fue esclavizado, fue secuestrado, se llevaron los príncipes, las personas jóvenes, y bueno, el pueblo como tal estaba siendo sometido por Babilonia. En el capítulo 2 al rey se le revela un sueño maravilloso donde Dios muestra su poder, su control por sobre todas las cosas, y allí el rey Nabucodonosor al final reconoce a Dios. Pero vemos que en este momento de nuevo el rey se olvida, porque el rey en su conocimiento, en ese tiempo, en esa experiencia, él tuvo que haber revelado el tema de que a Dios se le adora de una manera correcta, no con imágenes y mucho menos exaltándose a sí mismo. Pero allí el rey Nabucodonosor olvidó esa verdad y de nuevo erigió una estatua a honor suyo, ¿cierto?, en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Ese es el contexto histórico. Nosotros en algún momento de la historia tendremos que encontrarnos con personas que tal vez en algún momento acepten al Señor y de pronto sean hoy día hasta nuestros hermanos en la fe. Pero llegará un momento donde volverán a sus raíces y la prueba será tal que seguirán o preferirán volver a lo que eran antes, volver a su antiguo Egipto, volver a sus antiguas creencias y volver tal vez a lo que era un tipo de adoración falsa. Por ende, nos vamos a enfrentar a estas situaciones. Así que allí, volviendo a la historia, el rey Nabucodonosor olvida el milagro que Dios hizo en su sueño, le reveló la historia del mundo como tal. Así que él olvida esto y de nuevo empieza y vuelve a su paganismo y su deseo de ser idolatrado.
Ahora vamos a estudiar del versículo 6. En el versículo 6 dice: el que no se postre y la adore en el acto será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Eh, Tenemos que entender que cuando nosotros vamos a la profecía, cuando nosotros vamos al estudio de la palabra de Dios dice que en los tiempos finales vendrán tiempos angustiosos, porque habrán dos tipos de personas no más. Solamente estarán las personas que quieren guardar la verdad y estarán las personas que quieren guardar las cosas a su manera. No que se quieran acomodar a Dios como realmente debe ser. Nosotros como seres humanos debemos aceptar la voluntad de Dios, acogernos a sus mandamientos y adorarlo en la manera en la que Él enseña. No acomodar a Dios a nuestros pensamientos imperfectos y a nuestros deseos. Y eso tiene que ver con la manera de alabanza, con la manera de muchas otras cosas que hoy en día podemos ver, porque para nadie es un secreto que hay una diversidad de creencias doctrinales, pero la verdad es una sola. Entonces, al final de los tiempos se verá que habrá solo dos tipos de personas. Cuando nosotros, hermanos queridos, y podemos verlo desde ya, queremos, voy a poner un ejemplo muy puntual para este tiempo en el que estamos viviendo, queremos de pronto tal vez por medio de estos mensajes respetar el orden familiar, como es la familia, como Dios creó al hombre y la mujer, sus hijos, el hogar. Nos enfrentaremos a personas que nos van a tratar y van a pensar que nosotros somos seres malos, malos porque estamos excluyendo a cierto tipo de personas y malo porque no estamos incluyendo a este tipo de personas. No más en este ejemplo podemos ver que se va a cernir una persecución sobre aquellos que defiendan a la familia original como Dios la creó. Y este es solo un ejemplo a grandes rasgos. Por ende nos enfrentaremos a situaciones complejas que nos van a obligar a probar nuestra fe y a tener como esa certeza de que estamos haciendo las cosas bien para el Señor. Pero allí el rey Nabucodonosor erige su estatua, y dice en el versículo 6 que el que no se postre y la adore en el acto será echado en un horno de fuego. Ahora, el versículo 12 dice: hay unos varones judíos que tú pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Rey, esos varones no te han respetado, no adoran tus dioses ni honran la estatua de oro que tú levantaste. El enemigo va a hacer su tarea. En este momento, en ese momento, el rey Nabucodonosor se le dice: venga, hay tres personas que son diferentes, hay tres hombres distintos, que ellos no van a aceptar y ellos no se quieren postrar ante esta estatua que tú estás erigiendo. Nosotros sabemos que cuando hablamos de mandamientos, hablamos de 10 mandamientos, y hay uno que siempre ha sido la piedra de toque en todo, tanto en lo laboral como en muchas situaciones. El tema del cuarto mandamiento, que es guardar el sábado, ha sido algo que para muchos de nosotros nos ha costado. Para aquellos que trabajan con empresas, les ha costado el poder obtener, el poder llegar allá. Solamente por un milagro de Dios es que se nos ha dado esta oportunidad. Pero vendrá el momento donde seremos probados, donde también por nuestro testimonio se nos reconocerá y se dirá: hey, ve, allá hay tres personas que son distintas. Ellos no van a hacer esto que nosotros queremos. Y allí podemos hablar de lo que anteriormente les comentaba sobre este lenguaje inclusivo, y también va a tener algo muy importante que ver con el guardar los mandamientos del Señor. Así que allí, si nosotros hemos sido llamados para guardar la palabra de Dios, hemos sido llamados para compartir la palabra de Dios, nosotros debemos no solamente ser testimonio por lo que predicamos, sino por cómo nos comportamos y hablamos. He ahí la importancia de la predicación más grande, que es el testimonio. Por eso Sadrach, Mesach y Abednego daban testimonio de ser hombres fieles a Dios, de ser hombres guardadores de los mandamientos de Dios, de las ordenanzas del Señor, de hacer las cosas como Dios lo mandaba y no como ellos querían. Entonces sabían muy bien que en los mandamientos Dios decía que no debían adorar ningún tipo de imagen. Por ende, eran un testimonio para el pueblo. Ahora tenemos que hablar algo muy importante. En esta captura de ese pueblo israelita eran muchas las personas, y en ese momento, en ese campo de Dura frente a esa estatua, habían muchos que en algún momento creyeron a la verdad y guardaron las cosas. Pero para este punto de la historia solo se habla de tres personas, solo se habla de tres hombres fieles a Dios.
Por ende, también la profecía enseña un remanente. Un remanente al final de los tiempos es un reducido de personas, unas personas, pero un grupo muy pequeño que siguen manteniéndose firmes a pesar de las situaciones adversas que se puedan venir. Porque tenemos que saber, hermanos, que para el tiempo final vendrán tiempos angustiosos para el pueblo de Dios, pero la promesa es que el pueblo de Dios no estará solo. Así que nosotros desde ya tenemos que tener un relacionamiento con Dios real, especial, diferente, no normal, ni como hoy en día muchas personas lo hacen, algo denominacional, algo religioso. No, esto va mucho más allá. Esto va de una interacción, de una relación, de un compañerismo, de una entrega a Dios, de un escudriñar su palabra y de reconocer nuestras imperfecciones y someternos a la voluntad de Dios, aceptando la verdad como es, exponiendo la verdad tal cual y sin miedo, hablando de las cosas que vemos que no están bien y que nuestro deber es por nuestro testimonio y nuestra predicación hablar de ello. Así cause dolor, así cause ofensa, así moleste. En este caso, vemos que Sadrach, Mesach y Abednego por testimonio molestaban el edicto del rey y las personas que gestaban y que estaban detrás de toda esta organización, de este organigrama, de este programa de adoración falso, veían en ellos una piedra, veían en ellos algo malo, una molestia porque no querían someterse a lo que ellos enseñaban. Hermanos, y a nosotros, queridos amigos, se nos ha llamado a ser un pueblo distinto. Por eso nuestro Señor Jesús usaba ejemplos como la sal y como la luz en medio de la oscuridad, a ser un pueblo diferente, a ser un pueblo que como la sal preservaba los alimentos en ese momento, nosotros preservemos también la palabra de Dios intacta, lo que tenemos a nuestro alcance, que podamos compartirlo, vivirlo también, aprender y enseñar y exhortar que la palabra de Dios y que todo esto no solamente basta con leer, ni con escuchar solamente, sino también con ponerlo en práctica. Por eso somos llamados a ser distintos. Por eso Sadrach, Mesach y Abednego eran diferentes, hermanos. Ahora, cuando avanzamos y vamos a leer desde el versículo 14 al versículo 18, podemos seguir caminando en esta historia y trayendo estas aplicaciones a nosotros. Así que allí el versículo 14 inicia diciendo también, y Nabucodonosor les dijo, o sea, Nabucodonosor manda traer a Sadrach, a Mesach y a Abednego y los enfrenta y les dice, es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios ni adoráis la estatua de oro que levanté. Versículo 15. Ahora tenía todo un protocolo, ¿no? Dice, ahora al oír el son de la bocina, la flauta, el tamboril, el arpa, el salterio, la zampoña y todo instrumento músico, ¿estáis prestos a postraros y adorar la estatua que levanté? Pregunta. Porque si no la adoráis en esa misma hora seréis echados en un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios os librará de mis manos? La amenaza que le hace el enemigo es Satanás usando a Nabucodonosor. Solamente hay dos caminos, hermanos. Y Cristo dijo, o están conmigo o desparraman sin mí. Nosotros tendremos que enfrentarnos a esto, queridos, y realmente la palabra de Dios enseña y expone que todo esto va a ser una realidad. Todos sabemos el tema del calentamiento global, todos sabemos lo que está pasando con el origen y la verdad sobre la familia y cómo está siendo tergiversada. Todos sabemos que con el cambio climático vendrá una imposición y vendrá un cambio y ya desde ya se está gestando el imponer un día de adoración especial, un día de adoración que va a ser un día para la familia y ya todos saben y para nadie es un secreto lo que yo les estoy diciendo. Para nadie es un secreto la crisis climática que está viviendo Alemania, que se está quedando sin agua, los 6-7 temblores que hubieron el día viernes aquí en Santander y bueno, lo que pasó en Bogotá y la lluvia que hubo hace poco. Para nadie es un secreto que el clima como tal está avisando de una situación compleja que se avecina, pero esta situación el enemigo la va a ayudar, la va a coger para que sea a favor suyo y puedan así realmente obligar y someter el cómo enfrentar los mandamientos de Dios y obligar y someter a las personas para que se acojan a esto. Así que este libro de Daniel, todos sabemos que es un libro profético que se aplica a nosotros.
Nosotros los que queremos guardar la verdad, nosotros los que queremos encontrar la verdad del Señor, pero entendamos que somos llamados a exponerla por nuestro testimonio. Y no estoy hablando aquí solo para predicadores. Sadrach, Mesach y Abednego aquí no habla de que ellos hubieran predicado en algún momento. Aquí se habla es que ellos tenían una manera particular de vivir. Nosotros, hermanos, en empresas donde laboramos o en los barrios donde vivimos o nuestra familia misma reconoce que somos distintos porque tenemos una forma de adoración diferente. Y al final nos enfrentaremos a esto. Al final se nos obligará y se nos dirá, bueno, esto es lo que hay, debemos guardar las cosas de esta manera, ustedes se someten o no se someten. A eso nos vamos a enfrentar, queridos, y eso va a ser una realidad tarde o temprano. Así que bueno, allí el rey Nabucodonosor increpa y enfrenta a estos tres jóvenes, a estos tres hombres, a estos tres muchachos, a estos tres siervos del Señor leales a Dios. Así que cuando leemos desde el versículo 16 al 18 vemos la respuesta de estos jóvenes y a eso somos llamados nosotros, queridos. No sé, nos enfrentaremos a un horno de fuego o tal vez ya en nuestra experiencia cristiana nos hemos enfrentado a un horno de fuego. Un horno de fuego con situaciones difíciles como la enfermedad, como la escasez económica, como el desempleo o como la muerte de un ser querido. Y simplemente Dios lo permitió para que empezáramos a capacitarnos y a entender y aceptar la voluntad del cielo, sometiéndonos a lo que Él tiene para nosotros. Porque para eso fuimos llamados a entender que Dios quiere siempre lo mejor para mí. Así que allí el versículo 16 dice, Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor. O sea, nosotros, queridos, hemos sido llamados a guardar la verdad. Hemos sido llamados a exponerla con nuestra manera de vivir, a llamar al pecado por su nombre, sin necesidad de hablar, sino por nuestro testimonio intachable, por nuestro hogar, por nuestra manera de hablar, de trabajar, por nuestra manera de guardar la palabra de Dios. Allí nosotros estamos dando la predicación más grande y allí nosotros podríamos decir lo que dice Sadrach, Mesach y Abednego a Nabucodonosor. Ellos le dicen, acerca de esto no necesitamos responderte. Nosotros tampoco necesitamos dar explicaciones a las personas. Nosotros simplemente un escrito está, lo dirá todo siempre. ¿Por qué guardamos el sábado? Porque somos guardadores del sábado. Porque creemos firmemente que es el cuarto mandamiento. Porque adoramos de cierta manera con la música a Dios. Porque creemos de que ese es el orden de las cosas. Que la música no la canto porque a mí me gusta. Es que esta canción me gustó más que esta. No. La adoración de nosotros es para agradar al Padre Celestial, es para agradar a Dios, no es para agradarnos nosotros mismos. Lo que nosotros hacemos es por amor a Dios, es por obediencia a Dios, porque sus mandamientos lo dicen, su palabra lo enseña y nosotros queremos acogernos a ellos. Entonces, si nos vamos a enfrentar al lenguaje inclusivo, nosotros tenemos que ser enfáticos y decir no somos partidarios de esto, no juzgamos a las personas porque sean de esa manera, oramos por ellos, pero nosotros somos llamados a preservar la verdad y el origen como Dios lo ordenó y lo creó. Ahora, cuando hablamos del sistema de adoración en cuanto a guardar un día, todos sabemos que el cuarto mandamiento es una verdad y que ya para este tiempo de la historia nosotros sabemos quiénes modificaron este mandamiento, pero nosotros no aceptamos esa modificación. Por eso, como dice Sadrach, Mesach y Abednego acerca de esto, no necesitamos responderte. Versículo 17 dice, nuestro Dios a quien honramos puede librarnos del horno de fuego y de tu mano nos librará. Nosotros categóricamente tenemos que decirle a esta situación el día que la enfrentemos, porque vendrá el momento donde realmente nos enfrentaremos tal vez a un problema carcelario, tal vez a una cadena perpetua, no sabemos, pero sí se cierran o se vienen cosas sobre el pueblo de Dios que quiere guardar las cosas como son. Seremos tal vez excluidos, seremos tal vez tildados de personas malas, ¿sí? Un seudónimo que usan también por ahí para llamar a las personas a lo bueno lo llaman malo y a lo malo lo llaman bueno. Cuando defendemos la verdad van a decir que nosotros somos malos.
y nos vamos a enfrentar a situaciones difíciles. Pero mire lo que ellos dicen, dice: nuestro Dios a quien honramos puede librarnos del horno de fuego. Nuestro Dios al que nosotros creemos puede librarnos de cualquier cosa, de cualquier situación. Él tiene el poder para hacerlo. Él lo puede hacer, Él puede guiarnos por un valle donde nos pueden atacar muchas personas, pero Dios nos puede crear un cerco protector. Es más, yo creo firmemente que cuando nosotros creemos y aceptamos la verdad del Evangelio, el Señor nos cerca, nos protege. Pero hay que tener algo muy importante en mente, y es lo que dice el versículo 18. El versículo 18 dice: y aunque no nos librara, sepas que no adoraremos a tu Dios ni la estatua que has levantado. La voluntad de Dios muchas veces permite situaciones adversas en nuestra vida, permite hornos de fuego que nos lastiman, pero tenemos que ser tal cual como Sadrac, Mesach y Abednego. Yo creo firmemente que Dios protegerá y que hay un cerco de protección a mi alrededor para que nada malo pase. Pero si me pasa, sepa, oh rey, que no me voy a postrar. Sepa, oh rey, que no voy a traicionar a mi Dios, ni sus mandamientos, ni lo que Él me ha enseñado. No me postraré, ni huiré, ni renegaré, ni le fallaré a Dios, porque creo firmemente que esta es la verdad. Y creo firmemente que Él está conmigo y que si hay una situación difícil, Él lo permitió y detrás de eso hay algo para mí. Todos los que estemos aquí, yo sé que todos los que estamos en este grupo y que tenemos una experiencia ya con Dios, hemos enfrentado un horno de fuego y hemos aceptado la voluntad de Dios y nos ha dolido y nos ha lastimado las situaciones, pero hemos aceptado lo que Dios tiene para nosotros y al final hemos visto el milagro. Al final hemos visto el poder de Dios levantándonos, dándonos fortaleza, guardándonos y sacándonos victoriosos. Eso, hermanos, todos los hornos de fuego que hemos experimentado en nuestra vida es para prepararnos para esta situación, para todo lo que se avecina para el pueblo de Dios, para todo lo que se avecina para aquellos que quieren guardar las cosas de la manera correcta y no como el mundo lo enseña. Vuelvo y reitero, la Biblia dice en Pedro: vosotros sois real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Fuimos llamados a ser diferentes, hermanos, a testificar de lo que Dios hizo con nosotros, a ser testimonios poderosos, tal cual Sadrac, Mesach y Abednego. Cuando nos enfrentemos a la prueba, cuando nos enfrentemos al horno de fuego, a la situación adversa, tenemos que decir: no me voy a doblegar ante lo que me está sometiendo. Al contrario, acepto la voluntad de Dios y sé que Él me puede proteger, pero también sé que el cerco se puede abrir y puedo ser tocado, pero solo por la voluntad de Dios y solo con un propósito al final. Así que bien, cuando seguimos en el versículo, es impresionante lo que dice el versículo 18, de nuevo reitero, porque él dice: aunque no nos librare, nuestra mentalidad debe ser esa. Cuando muchas veces nosotros tenemos un familiar enfermo postrado en una cama, hermano, y lo digo por experiencia propia y es algo que toca las fibras de mi corazón, decir: Señor, yo deseo que le preserves la vida a mi hermano. Él es un hombre bueno. Pero ¿qué pasa si Dios decide no preservarla y se lo lleva? He de levantarme y decir: no, Dios, es injusto porque hiciste eso, reniego de ti. No. Somos llamados a aceptar la voluntad del cielo y si Dios permite ciertas circunstancias en nuestra vida, Él sabe el por qué. Y nosotros debemos hacer y tener esa mentalidad que tenía Sadrac, Mesach y Abednego, y aunque no nos librare, aunque permita que me lastime, aunque permita que esta situación me duela un poco, yo acepto la voluntad de Dios, es la voluntad del cielo y sé que detrás de eso hay algo maravilloso para mí. Y eso es lo que nosotros debemos entender porque es nuestra preparación para el tiempo del fin. Y cuando nos enfrentemos a este problema, a este ataque que se cierne sobre nosotros próximamente. Así que allí cuando seguimos en nuestra cita del 19 al 23 dice: entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se le demudó el rostro contra Sadrac, Mesach y Abednego y ordenó que el horno se encendiera 7 veces más de lo común. Créanme, queridos, que cuando nosotros nos levantamos con fe en un horno de fuego ante un problema, ante alguna situación, Satanás se llena de ira. Cuando nosotros honramos a Dios en medio del dolor, cuando nosotros alabamos a Dios, cantamos en medio de la tristeza, el enemigo se llena de ira, de odio, porque no puede doblegarnos. Recuerden el relato de Job. Como Dios habla de Job, y yo sé que de nosotros Dios también hace lo mismo. ¿Has visto a mi siervo David? ¿Has visto a mis siervos? ¿Los has visto?
Y Satanás dice, no, claro, como tú los has protegido, los has cercado, permíteme tocarlos. Y Dios abre su cerco y somos tocados. Y entonces cuando nosotros somos tocados y nos alcanza a quemar este horno de fuego, nosotros alabamos a Dios y decimos, Señor, esto nos duele, pero acepto lo que tú tienes para mí. El enemigo se llena de ira y cuando se venga esa situación final, este sometimiento final, porque somos un pueblo diferente, el enemigo va a hacer que estos seres humanos, que estas personas que están lejos de la verdad de Dios y que defienden esta mentira y esta abominación también, porque detrás de todo esto hay una abominación tremenda, se van a llenar de ira contra aquellos que queremos guardar las cosas de la manera correcta. Así que mandó calentar ese horno 7 veces más contra ellos. Versículo 20 dice, y mandó a hombres muy vigorosos de su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego y los echaran en el horno de fuego ardiente. Y Dios allí, Sadrach, Mesach, esperando esa respuesta de Dios, pero aceptando la voluntad, diciendo, Señor, no permitas que caigamos al horno. Cierto, pero el versículo 21 dice que así estos varones fueron atados con sus mantos, calzas, turbantes y vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey apremiaba y habían calentado mucho el horno, la llama de fuego mató a los que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Y esos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego encendido. Allí hay algo particular e importante, hermanos. Dios hubiera preservado a Sadrach, Mesach para que no hubieran sido echados al horno, pero fueron echados al horno, hermanos. Y el problema era tan grande, la situación y el horno era tan caliente que quemó a los varones que alzaron, hombres vigorosos que alzaron a estos 3 jóvenes y los echaron al horno. Y ellos se quemaron, esos varones que alzaron a Sadrach, Mesach y los metieron en el horno, las llamas los alcanzaron y los mataron, hermano. Lo particular de ahí es que Dios permite que caigan dentro del horno de fuego, dentro de las llamas. Por eso Dios permite a veces el dolor en nuestras vidas, hermanos, la tristeza o las situaciones complejas, pero no podemos quedarnos ahí, tenemos que ser como Sadrach, Mesach y decir, bueno, si Dios no me libra, yo sé que Él está conmigo, y así el enemigo se llene de ira, hermanos, y quiera destruirnos, si nosotros nos mantenemos firmes, creyendo, guardando y siendo ese testimonio poderoso en nuestros barrios, en nuestras localidades, en medio de nuestra familia, Dios hará cosas con nosotros. Pero muchas veces Dios permitirá que caigamos dentro del horno de fuego. Y en el tiempo final se vendrán situaciones contra el pueblo de Dios. ¿Y quiénes serán sometidos, humillados, maltratados? No lo sabemos aún. Solo sabemos de que somos llamados a tener esa mentalidad de Sadrach, de Mesach y Abednego, de ser fieles, de guardar las cosas, de no tener miedo, de tener la plena seguridad y certeza de que Dios está con nosotros. Así que allí en la historia ellos caen al horno, hermanos. Caen en medio de las llamas. Si el horno dice que se había calentado 7 veces más de lo normal y que sus llamas se salían y quemaron a estas personas que empujaron o que llevaron hasta allá a estos jóvenes. Cuando vamos al versículo 24 y 26, ya finalizando esta historia, dice: entonces el rey Nabucodonosor se espantó, se levantó a prisa y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron: es verdad. Cuando nosotros, hermanos, aceptamos la voluntad del cielo, personas alrededor que tal vez no son creyentes o que tal vez desafiaron a Dios en algún momento, miran nuestra reacción y miran el cómo enfrentamos nosotros estas situaciones. Como podemos recordar en este relato, Nabucodonosor tenía claro en medio de su ira que Sadrach, Mesach y Abednego eran fieles y se mantenían fieles y no se sometían a lo que el mundo quería, a lo que él quería. Nosotros también habrán personas que por medio de nuestro testimonio en los tiempos finales observarán esto en nosotros y dirán: ven, este hombre, a pesar de lo que está pasando, de todo este tema de cambio climático, el lenguaje inclusivo, de todo esto, se mantiene firme a su Dios, se mantiene guardando las cosas, y aunque es excluido, porque nosotros seremos excluidos, hermanos,
Tenemos que aprovechar este tiempo de oportunidad donde podemos compartir el mensaje de la palabra de Dios por las redes sociales, porque yo sé que en algún momento cuando digamos alguna frase que al mundo no le agrade, cuando digamos alguna frase que tenga que ver con este sistema que se está levantando, con este sistema inclusivo, con este sistema religioso, irreligioso y abominable, nosotros seremos vetados y bloqueados. Pero la gente nos estará observando y mirando, se mantendrán o se postrarán. Así que allí, cuando ellos vean algo impresionante que hace Dios con nosotros, cuando hace el milagro, porque Dios ha hecho milagros en nuestras vidas, cuando enfrentamos la muerte de nuestros seres queridos y nos levantamos y los seres humanos a nuestro alrededor, mundanos, ven nuestro amor, nuestra alabanza a Dios, nuestro valor que Dios pone en nuestros corazones, y dicen, ven, pero ¿cómo hace para estar así? Así que allí el rey se levanta sorprendido y dice, las personas, es verdad, ellos estaban solos. Dice, agrega el rey, dice, yo veo 4 varones sueltos que se pasean en el fuego sin sufrir ningún daño, y al parecer el cuarto es semejante a un hijo de los dioses. La gente, hermanos, va a ver a ese Dios acompañándonos, ese ángel protector que siempre ha estado con nosotros. Hoy día, en medio de nuestros hornos de fuego que enfrentamos, cuando ven que nos levantamos y superamos esto de una manera victoriosa, guardando las cosas, ellos podrán ver y testificar y decir, estos hombres, estas mujeres no están solos definitivamente. Y es allí donde muchos se convertirán al Evangelio en los tiempos finales. No tanto por nuestra predicación, sino por ese testimonio, así como Sadrach y Mesach, aceptando la voluntad de fuego, los hornos de fuego, y aceptando ser fieles a Dios por encima de todo. Verán la manifestación del poder de Dios en pro y en favor de sus hijos, y entonces allí muchos se convertirán al Evangelio. Así que cuando leemos el versículo 26, dice, entonces Nabucodonosor se acercó, entonces el mundo y muchas personas verán lo que Dios ha hecho, ¿cierto? Se acerca a la puerta del horno de fuego ardiendo y dice, Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Altísimo Dios, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego. Y dice que se juntaron los satrapas, los gobernadores, capitanes, consejeros del rey, y vieron que el fuego no había tocado ni dañado el cuerpo de esos varones, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado, ni su ropa se mudó, ni siquiera olían a fuego, o sea, no olían a quemado. Cuando Dios nos quiere proteger y cuando Dios está con nosotros, esto es siempre, hermanos. Siempre tenemos que creer firmemente y tenemos que ser enfáticos en ese Dios está con nosotros. Muchas veces caeremos al horno de fuego y llegará el tiempo donde tendremos que enfrentarnos a una decisión crucial, y esa decisión es, decido guardar las cosas de una manera fiel o decido ser parte del mundo. Y para no levantar enemistades entre familiares, porque familia va a ser enemistad de nosotros, cuando nosotros sigamos con este lenguaje arcaico que ellos llaman, porque no abrimos y expandimos nuestra mente y no somos personas abiertas, sino somos personas anticuadas, porque nuestra manera de observar las cosas que Dios nos ha enseñado es una manera recta y fiel. Entonces, allí nosotros categóricamente podemos decir, Dios está con nosotros y Dios nos protegerá y nos guardará, porque también la Biblia enseña que al final de los tiempos vendrán pruebas complejas para el pueblo de Dios, pero dice que en todas ellas el pueblo de Dios será librado. Y podemos recordar en la historia el sitio de Jerusalén, cuando fue sitiada, cuando hubo miles de muertes allí en el libro de Mateo, la profecía de Mateo capítulo 24, dice que Jesús explicaba y les mostraba a los apóstoles lo que iba a suceder con el templo. Y dice que el pueblo de este pueblo fue sitiado y sitió Jerusalén el pueblo de Roma, y allí murieron muchas personas, pero hubo algo importante. Hubo un espacio donde se levantó el sitio y en ese momento el pueblo de Dios entendió que era el momento de salir, y dice que el pueblo de Dios no murió ni uno solo. Es una garantía, hermanos.
para nosotros, para los tiempos finales. Vendrán situaciones adversas, complejas, duras. Tendremos que enfrentarnos a amigos, amistades, personas que se sentaron en la iglesia al lado de nosotros, que abrieron su mente y nosotros no quisimos porque queremos ser como Sadrach, Mesach y Abednego y guardar las cosas como Dios las había enseñado. Y tal vez seremos sometidos a este horno de pruebas, de dificultades, pero en todas ellas al final saldremos del horno como salió Sadrach, Mesach y Abednego, sin olor a fuego, sin habernos quemado. Así que allí el versículo 28 al final dice: entonces Nabucodonosor exclamó: alabado sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él, los cuales desobedecieron la orden del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que a su Dios. Hermanos queridos, nosotros somos llamados a ser fieles al Señor. Pase lo que pase, véngase lo que se venga en contra de nosotros. Cuando empezamos a conocer esta maravillosa verdad, y lo digo por testimonio, y creemos en el sábado, y si algunos de nosotros hemos estado trabajando en empresas, las empresas nos van a someter para que guardemos el sábado. Hoy en día, hermanos queridos, estamos enfrentando algo real dentro de nosotros como iglesia, y es que los jóvenes se quieren ir porque no quieren guardar las cosas como se enseña. Entonces en muchos lugares se nos está enseñando que debemos tener una mente abierta para que ellos no se vayan. Para que los hermanos no se vayan, aceptemos este tipo de adoración, este tipo de música. Seamos livianos en estas cosas para que ellos no se vayan. Sadrach, Mesach y Abednego no eran así. Sadrach, Mesach y Abednego eran fieles a la creencia, al mandato, a la doctrina, a la enseñanza divina. A eso somos llamados nosotros también, teniendo por seguridad, hermano, con seguridad teniendo en nuestra mente que Dios está a favor del pueblo suyo. Cuando nosotros queremos guardar las cosas, compartirlas y exponerlas, no solamente ante las personas mayores, sino ante los jóvenes y niños, y hay la importancia de enseñarle a nuestros hijos desde muy jóvenes que nosotros no podemos acomodar a Dios a nuestro modo, que Cristo vendrá, que es una realidad, porque muchos jóvenes que conocen la verdad se están apartando porque el mundo y el enemigo hacen su ataque. Pero nosotros debemos ser vigías, guardas, centinelas, la sal de la tierra que preserva los mandamientos y la estructura de este maravilloso libro como es. A eso somos llamados, hermanos. Y tal vez nuestro horno de fuego sea un hijo que quiere salir de la iglesia. Puede ser un hijo que quiere salir de la iglesia y que tal vez se salga. Es allí donde ya tú no debes luchar más contra él, hablándole, obligándole. Ya tú tienes que doblar tus rodillas e interceder por ese hijo. Muchos de nosotros tal vez ya estamos enfrentando esa situación. O muchos de nosotros estamos viendo a nuestros hijos que se están aislando en su juventud, en su adolescencia o ya en su adultez. Nosotros por testimonio, como Sadrach, Mesach y Abednego, podemos hacer que ellos sean como ese rey Nabucodonosor, que al ver el poder de Dios en pro de sus hijos, digan: este es el Dios verdadero, me estoy perdiendo de algo maravilloso, y regresen y retornen a las filas del pueblo de Dios. Hermanos queridos, este era el tema que quería compartir la mañana de hoy. Realmente deseo para ustedes una bendición muy grande de parte del Espíritu de Dios en sus vidas, para que podamos discernir los tiempos que se avecinan. Se avecinan situaciones complejas, hay diversidad de credos, diversidad de enseñanzas doctrinales, diversidad de situaciones complejas hablando del ámbito religioso. Ahora, si nos salimos de ella y hablemos de lo mundanal, estamos hablando de este sistema LGTBIQ+, que se está gestando, que está enseñando que nosotros somos malos porque queremos defender el orden como Dios lo instituyó. Entonces para nosotros se vienen situaciones complejas, se viene la crisis climática cada vez con más fuerza, donde se va a enseñar y se va a imponer que hay un día donde debemos unirnos como familia todos en el mundo para que esto pase, para que esto termine. Pero nosotros tenemos que ser fieles a lo que ya hemos aprendido, y solamente pasando tiempo con Dios podremos estar preparados para todo esto, hermanos. Solo puedo decirles y garantizarles que Dios desea lo mejor para nosotros, y que a veces llegarán hornos de fuego a nuestra vida, pero entendamos que ese horno de fuego, Dios está también con nosotros, en medio del horno, protegiéndonos y guardándonos.
Bien, queridos amigos y hermanos, quiero desearles un feliz inicio de semana, un feliz día, que Dios me les bendiga enormemente, como yo digo en mis videos. Ha sido grato para mí compartir con ustedes este momento, levantarme hoy, y lo primero que hemos hecho es alabar el nombre de nuestro Dios. Que nuestra vida sea eso, una alabanza a Dios. Queridos hermanos, Dios les bendiga enormemente. Nos veremos en otra oportunidad. Feliz día, hermanos.